Bienvenidos a este programa especial de Medio Ambiente. Yo soy María Clara Calle. 2022 fue un año particular porque corroboró la emergencia climática que enfrenta el planeta y el poco tiempo que nos queda para revertirlo. Así lo evidenciaron los extremos del clima que se vieron con las inundaciones en Pakistán, las olas de calor en buena parte del mundo y la hambruna que enfrenta el Cuerno de África. Desde la era industrial, los humanos comenzamos a calentar la Tierra a un ritmo que no se veía hace cientos de miles de años. La NASA recopiló las imágenes de la temperatura terrestre desde 1800 hasta el año 2019, con capturas cada 5 años. Y esto nos permite ver cómo vivimos en un planeta que se hace cada vez más caliente, en mayor medida por los gases de efecto invernadero, como los que producen los combustibles fósiles. El calentamiento se evidencia especialmente al comparar la primera y la última imagen capturada por los estudios espaciales de la NASA. Y ese calentamiento es el que prometieron limitar más de 190 países con el Acuerdo de París de 2015. Los gobiernos pusieron la meta que la temperatura no aumente más de 2 grados Celsius en comparación con los niveles preindustriales y, en el mejor de los casos, poner el límite en 1,5 grados. La pregunta es, ¿qué tan lejos estamos? El Programa de la ONU para el Medio Ambiente dice que con las políticas ambientales actuales vamos rumbo a subir 2,8 grados para finales de siglo y aún así no hay metas más ambiciosas. En France 24 hablamos con Edwin Castellanos, uno de los autores del último reporte del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, el IPCC. Él cree que el 1,5 sigue vivo, pero advierte que esto requiere una reducción drástica de gases contaminantes. Desafortunadamente, en la última década, del 2000 al 2019, las emisiones de estos gases han sido las más altas que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Eso quiere decir que vamos en una ruta de un aumento de temperatura mucho mayor a lo que se acordó en el Acuerdo de París. De hecho, la temperatura de 1,5 grados, si seguimos con las tendencias actuales, podría alcanzarse tan rápido como el año 2030. Las emisiones han estado subiendo constantemente, a pesar de que se tiene la Convención Marco que está buscando reducir esas emisiones. El IPCC indica que las emisiones deberían de alcanzar un máximo en el 2025, empezar a bajar y tener una reducción del 43% de las emisiones actuales para el 2030. Esto es para lograr mantenernos a esa temperatura. Esto entonces muestra que sí se puede lograr el 1,5, pero con reducciones drásticas de emisiones. El problema es que de ese 1,5 ya alcanzamos 1,1 grados Celsius y en lugar de reducir los gases de efecto invernadero, la humanidad los está aumentando. Los 3 principales contaminantes, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, alcanzaron sus máximos históricos en 2021, según la Organización Meteorológica Mundial. El IPCC estima que los veranos serán más secos y más prolongados, por ejemplo en el Mediterráneo, África y en el oeste de América del Norte. Una advertencia científica que se sintió con fuerza con las olas de calor. Un verano con los meses más calurosos de la historia. Eso fue lo que vivió Europa en 2022. La temporada comenzó con un mayo inusual que llevó oleadas de aire caliente del Sahara Occidental al suroeste europeo. Eso contribuyó a que el de este año fuera el segundo junio más caluroso del continente, una temporada que padecieron especialmente España, Francia e Italia, con miles de incendios forestales. Según Copernicus, el observatorio de la Unión Europea, en julio la ola de calor se extendió al norte y al este. Y por primera vez desde que se tiene registro, un lugar en Reino Unido, Coningsby, superó los 40 grados Celsius. Y esta vez el calor se extendió hasta mediados de octubre, afectando la agricultura y la salud, como nos lo explicó Raquel García del WWF. Bueno, principalmente los impactos en el sector agricultura, por ejemplo, al aumentar las temperaturas aumentan las sequías y esta falta de agua afecta a los regadíos, disminuyendo la productividad de las cosechas y puede provocar a futuro problemas de abastecimiento alimentario. Además, muchos cultivos se tienen que desplazar a las zonas del norte de Europa por falta de agua. En cuanto a las afecciones a la salud, se afectará sobre todo a los colectivos más vulnerables, como los ancianos, los niños o los enfermos, porque estas olas de calor pueden provocar muertes.
Los calores extremos también se padecieron en China. La ola del 13 de junio al 30 de agosto no solo fue la más larga de todas, sino que por su intensidad fue la peor temporada de calor en la historia del gigante asiático, desde que se tiene registro en 1961. El Yangtze, el río más largo de Asia, tuvo niveles mínimos que incluso afectaron a las hidroeléctricas. Y el otoño tampoco fue muy distinto al europeo. Entre septiembre y noviembre la temperatura media fue casi 1 grado superior al del mismo periodo del resto de los años analizados. Hacía demasiado calor para conciliar el sueño todas las noches y me despertaba por el calor excesivo todas las mañanas. Al limitar el suministro eléctrico llevaron a la ciudad a la oscuridad donde antes había luces de neón por todas partes. Las luces innecesarias se apagaron principalmente en lugares como los supermercados. Estados Unidos tuvo un septiembre similar. A principios del mes, una cúpula de calor se asentó en el oeste y trajo temperaturas récord. Más de 60 millones de personas estaban bajo alerta por calor extremo. Y aún sin el registro oficial de muertos, parece que se cumplió la tendencia del Servicio Nacional Climático, que afirma que el calor es la mayor causa de los fallecimientos por clima en el país, superando incluso a los huracanes, el frío extremo y las inundaciones. Pero si queremos hablar de inundaciones, sin duda este año debemos remitirnos a Pakistán. En 2022, la temporada de monzones que se da todos los años en el sudeste asiático fue la más dura en la historia del país. 1/3 del territorio quedó inundado, lo que afectó a 33 millones de personas, que corresponde al 15% de la población, y más de 2.000 personas murieron. Las consecuencias pueden significar entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto pakistaní. La ONU estima que los daños, que son las infraestructuras físicas que se perdieron, ascienden a 14.900 millones de dólares, mientras que las pérdidas, que es el dinero que la economía dejó de producir por las inundaciones, son de más de 15.000 millones. Además, se necesitan al menos 16.300 millones de dólares para reconstruir lo perdido y prepararse para los siguientes monzones, que según las tendencias climáticas podrían ser incluso peores. En France 24 hablamos con el director de WWF Pakistán y él nos explicó que las consecuencias de las inundaciones continúan. There are still hundreds and thousands of people who were displaced and they are still living on the road. Todavía hay cientos de miles de personas que se desplazaron y que siguen viviendo en las calles. Hubo unos pequeños alivios, hubo países que donaron y proveyeron algunos alivios financieros. Pero para la escala del problema es una tontería, y lo digo honestamente. Y ahora es el comienzo de la temporada de invierno. No es solo que hayan perdido sus medios de subsistencia, es literalmente una emergencia de salud pública, porque hay una alta cantidad de casos de malaria reportados y el gobierno está luchando incluso por conseguir suficientes mosquiteros para las comunidades. Y es que en los países menos desarrollados como Pakistán, la falta de dinero lleva a que sea más difícil hacerle frente a las pérdidas y los daños de la crisis climática. Por eso, en la COP27, que se hizo en Egipto este año, Pakistán lideró la petición del Sur Global para que las naciones industrializadas financien un mecanismo con este propósito. Y aunque se aceptó, todavía faltan años para que comience a funcionar, según nos dijo Hamad Naki Khan, quien también dice que el dinero que han dado organizaciones internacionales es insuficiente. But look at the amount which was requested by the UN, and look at the amount which the Pakistan received. Pero miren la cantidad que pidió la ONU y miren la cantidad que ha recibido Pakistán. Es apenas unos cuantos millones de dólares. Un país prometió 50 millones de dólares, el otro 30 millones. Pero todavía muchas de esas promesas no se han materializado. Creo que es muy importante que después de este post-desastre se necesitan decisiones. Hay un estudio que solicitó el Banco Mundial y que hizo el Programa de la ONU para el Desarrollo y otros aliados que claramente documenta las necesidades para la educación, la salud, el transporte, porque la infraestructura, como carreteras, puentes, hospitales, escuelas, en esas áreas literalmente todo quedó aniquilado. El mundo necesita darse cuenta y entender que la catástrofe fue sin precedentes. In those areas, literally everything has been wiped out. So, the world needs to realize and understand that the catastrophe was
unprecedented. I think it would take years. Creo que pueden pasar años antes de que este fondo de pérdidas y daños comience a operar realmente y pueda jugar el rol que debería tener en el momento en el que estamos hablando. It should play as we speak. Otro de los bloques que impulsó la creación del Fondo de Pérdidas y Daños fueron los países africanos. En 2022, las olas de calor pegaron tan fuerte que tuvieron la peor sequía en 40 años en el Cuerno de África. Y una combinación de factores está poniendo en riesgo la alimentación de millones de personas. La clasificación de seguridad alimentaria del IPC estima que 26 millones de personas están en crisis aguda, en emergencia, y de ellas, más de 200.000 están en hambruna, el peor de los niveles. Y los tiempos secos han empeorado la crisis por la dificultad de encontrar agua. Desde Kenia, John Otieno, activista para el Cuerno de África y África del Este de Acción contra el Hambre, nos cuenta cuáles han sido las consecuencias. We've seen an increased number of malnourished cases or children. Hemos visto un incremento de casos de malnutrición, niños desnutridos. En los centros donde recibíamos quizás 10 niños en un mes, ahora recibimos cerca de 100. Y eso ya está trayendo una gran consecuencia para los sistemas de salud. A big consequence to health systems. Right now we are grappling with an increased number. Ahora están lidiando con un aumento de los casos de cólera. ¿Por qué? Porque ellos están accediendo a agua sucia o porque ya están tan desesperados que van por el agua que se supone es para las vacas o los animales y eso es lo que están usando para su consumo. Now that is what they're using for consumption. La inseguridad alimentaria es todavía más grave en Somalia. John Otieno, quien ha recorrido estos países, explica por qué. And because of the political and the security-related situation. Por la situación política y de seguridad, incluso el acceso a la comida ha sido un problema en Somalia, incluso para las organizaciones. Ahora estamos esforzándonos para transportar los alimentos para enfrentar la malnutrición. ¿Por qué? Porque hay ciertas áreas que están siendo controladas por los insurgentes. Because there are certain bases that are being controlled by insurgents. Parents or mothers have to seek. Los padres y madres tienen que buscar ayuda sanitaria en instalaciones en tierras lejanas y llega la muerte, porque si eres un niño desnutrido y tienes que caminar 50 o 100 kilómetros para buscar salud, eso ya te pone en una situación muy difícil. Para evitar estas catástrofes climáticas, los expertos con los que hablamos coinciden en una solución: reducir los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Pero el tiempo se acaba y los países todavía no parecen estar dispuestos a cumplir con estas demandas. Con este llamado terminamos el especial de algunos de los eventos climáticos más extremos del 2022. Le agradezco a Manuela Cano Pulido, quien trabajó en este programa. Nos vemos pronto.